Somos grupo 15, ¿no? ¿Qué tal a todos? Somos alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Continental del curso de Diseño en Estructuras de Acero y Madera. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de investigación, reforzamiento de columnas con el método Steel Jacketing, además de nuestra presentación del artículo y nuestro borrador de tesis. Somos el grupo número 15 y los integrantes son Ramos Inche Mariel Pilar, Rodríguez Laura Diana Ruth y Rojas Diego Majestelín. Daremos paso a la presentación. El revestimiento de acero o estilla que tiene las columnas es una técnica de adaptación común que se utiliza para restaurar la capacidad de carga y de formación de los edificios que presentan deficiencias estructurales. Esta técnica se utiliza en superficies verticales como muros, columnas y otras combinaciones como lados y fondos de vigas. ¿Cuál es el problema para nosotros optar por este método? Con el aumento de años de servicio de las edificaciones, la durabilidad de las columnas disminuye y la resistencia y rigidez de las columnas resultan insuficientes por los defectos y los constantes cambios de carga y ambiente. La falla de las columnas de hormigón es repentina y fácil de provocar accidentes. Hoy hablamos más sobre el revestimiento de acero de la columna. Por lo tanto, es necesario prestar atención al estado de las columnas de hormigón y reforzar las columnas defectuosas. Como primer artículo tenemos Behavior of Steel Jacket Retrofitted Columns with Prolonged Effects. El propósito de este artículo es presentar estudios experimentales y numéricos sobre el comportamiento de la chaqueta de acero. Para las estructuras de concreto reforzado, las columnas se encuentran entre los componentes más importantes en lo que respecta a la transferencia de carga vertical. Se estudia la influencia de aceros y en el revestimiento, ¿no? Y también se muestra que el acero aumenta la rigidez lateral y la capacidad de ductibilidad de las columnas con este método. Como segundo paper tenemos Optimal Design Algorithm for Seismic Retrofitting of Columns with the Steel Jacketing Technique. El revestimiento es una técnica ampliamente empleada para mejorar la resistencia y la capacidad de deformación de los elementos de concreto reforzado, que presentan condiciones críticas con respecto a las cargas sísmicas y gravitacionales. Este artículo presenta un marco de optimización que aborda la individualización de configuraciones óptimas de revestimiento de acero para las columnas. Como tercer paper tenemos Performance Evaluation of Structures with Reinforced Concrete Columns, Ratified with Steel Jacketing. Se puede observar que varios edificios de concreto reforzado existentes no cumplen con los códigos sísmicos actuales, lo que aumenta su susceptibilidad a daños y colapsos durante los terremotos. Sin embargo, hay información limitada relacionada con el comportamiento sísmico de los edificios. Y para esta investigación se centra más en la mejora sísmica del edificio, así también como que estudia la influencia de diferentes propiedades materiales del edificio existente y escenarios de carga en comportamiento del edificio. Este artículo muestra resultados de la evaluación del desempeño sísmico y el diseño de modernización de un edificio de 6 pisos. Esto ocurre en Colombia. Como cuarto paper tenemos Behavior of Partially Defect RC Columns Strengthened Using Steel Jacket. El objetivo de este trabajo es estudiar el fortalecimiento parcial de las columnas parcialmente defectuosas sobre su capacidad y comportamiento global. Los principales parámetros estudiados fueron el tipo de camisa de acero utilizada y la altura de la parte reforzada parcial de la columna.
Los resultados de este paper nos muestran que el aumento del área cubierta por la chaqueta de acero con el área de la sección transversal aumenta la capacidad de carga de las columnas reforzadas, mientras que el aumento del número de correas tuvo un efecto mínimo en la capacidad de carga de la columna. Desarrolla un modelo teórico para predecir la capacidad de carga axial en las columnas reforzadas con placas. Continuando con la exposición, mi compañero Max. Bueno, seguidamente tenemos el siguiente artículo en estudio, el cual trata del Seismic Behavior of Steel Jacket Retrofitted Reinforced Concrete Columns with Recycled Aggregate Concrete, en el cual el objetivo de este estudio, pues, trata del comportamiento de compresión axial de las columnas con steel jackets, en el cual se consideran los efectos de espesor del tubo de acero, la relación de reemplazo del agregado grueso reciclado, la resistencia del concreto reciclado y el nivel de precarga axial. El siguiente, por favor. Para este estudio se realizó estos ensayos en el cual se lleva a cabo pruebas de compresión axial en columnas con revestimiento de acero, y en el modelo de elementos finitos se consideró la relación variable de Poisson de material. Y bueno, el siguiente artículo que se estudió trata de Axial Compressive Behavior of Steel Jacket Retrofitted RC Columns with Recycled Concrete. Se puede decir que este artículo es un complemento del anterior artículo, y por el cual en este estudio pues trata sobre el comportamiento cíclico de las columnas de hormigón armado con steel jacket con el concreto reciclado. En la investigación se consideran los efectos del espesor de tubo de acero, las relaciones de reemplazo del agregado grueso reciclado, la carga de compresión axial, la precarga y las condiciones previas al daño. Se informan las pruebas físicas en un total de 10 columnas. Al siguiente, por favor. Y los ensayos realizados pues, para este estudio fueron pruebas cíclicas, como lo mencioné, en el cual se analizan las columnas con el revestimiento de acero en el modelo de elementos finitos. Y bueno, pasamos con el siguiente artículo, el cual trata de la influence of steel jacket tickets of the Earth's Braided Seismic Vulnerability. El objetivo de este estudio pues, es determinar la influencia del espesor de revestimiento de acero en la vulnerabilidad sísmica de los puentes de hormigón armado mediante la estimación de curvas de fragilidad. El parámetro seleccionado para construir las curvas de fragilidad fue la relación demanda y capacidad, asumida como una función de densidad de probabilidad logarítmica normal. Siguiente, por favor. Y bueno, los resultados muestran que el steel jacket es una técnica de retroajuste eficiente para reducir la vulnerabilidad sísmica de los puentes, particularmente para demandas sísmicas que dirigen la estructura cerca de un escenario de estado límite de colapso. La camisa de acero mostró incrementos importantes de la capacidad de corte, por lo cual podemos decir que estas columnas que fueron analizadas en este estudio pues presentaron una mayor resistencia, ¿no? Podemos ver en la figura 3 un muelle deformado en la cual la A es la vista en alzado y la B es la sección transversal. En la sección transversal podemos distinguir la columna y el reforzamiento de acero. Y bueno, el siguiente, por favor.
Para este estudio, pues trata de different techniques of steel jacketing for retrofitting of different types of concrete beams after elevated temperature exposure. El objetivo fue investigar el efecto de la temperatura elevada en normal de vigas de hormigón en alta resistencia autocompactantes mediante diferentes técnicas de revestimiento de acero para la modernización de diferentes tipos de vigas de hormigón después de exposición a temperaturas muy elevadas. Las chaquetas más eficaces que se utilizó para este estudio fueron en diferentes vigas de hormigón, como se mencionó, y la temperatura fue de 400 grados centígrados y 600 grados centígrados. La siguiente, por favor. En los ensayos realizados fue el recondicionamiento de los diferentes tipos de vigas con técnicas de acero, principalmente sistemas de recondicionamiento, el cual fue utilizado en este estudio en las vigas para obtener el ángulo óptimo de tamaño adecuado para el equipamiento. Aquí podemos ver en la imagen el refuerzo de acero en una viga ensayada. Siguiente, por favor. Y finalmente el resultado muestra que la exposición pre y post térmica son probados para evaluar la pérdida en la capacidad de la viga de todos los tipos de vigas de hormigón debido a estos altos rangos de exposición a la temperatura y adaptación, efecto para mejorar el comportamiento de estas vigas. Y bueno, daré pase a mi compañera Mariel para que pueda seguir con la exposición. Bien, a continuación explicaré del siguiente paper, que es el artículo Experimental Investigation and Confinement Model of Composture Confined Concrete Using Steel Jacket. El objetivo de este artículo científico es analizar el mecanismo de la falla por cizallamiento. Esto está basado en el modelo de equilibrio de fuerzas. Asimismo, el comportamiento se comparó en diferentes tipos de formas de confinamiento, incluido el hormigón no confinado. Siguiente, por favor. Bien, para eso se realizaron ensayos en 3 distintas probetas. Todas estas probetas se han moldeado en un lote de concreto para evitar así la variación de la resistencia de hormigón. Como podemos observar en la primera imagen, que es de steel jacketing, el exterior, en la imagen central podemos observar la conexión de soldadura por puntos para poder sellar la probeta y finalmente la soldadura longitudinal. Siguiente, por favor. Estos ensayos nos muestran que el hormigón confinado tenía una mayor capacidad portante y ductibilidad de deformación a comparación con los otros 2 probetas. Asimismo, el nivel de pretensado inicial sustenta de 0,1% de capacidad adicional a la carga de aumento. Asimismo, esta mejora la columna de hormigón confinado compuesta y limita así la deformación del hormigón, superando la tendencia a la deformación de grietas diagonales. Siguiente. Como último artículo tenemos a Designed Oriented Models for Concrete Columns Confined by Steel Reinforced Grout Jacket. Este artículo en sí investiga la respuesta de tensión de deformación axial del hormigón confinado con revestimiento de techada reforzada con acero. Siguiente, por favor. Para este artículo se ha considerado exitoso porque por la ruptura de las probetas,
que esto ocurre antes de que el mortero alcance su máxima resistencia. Las chaquetas SRG con tejidos de muy alta densidad fallaron debido al desprendimiento que hubo en estos ensayos. Asimismo, debido a las dificultades en el proceso o la envoltura y la penetración del mortero a través de pequeños espacios en los cordones aplicados en estos ensayos. Siguiente. Bien, a continuación voy a mencionar sobre la propuesta. Bueno, la propuesta es implementar el método Steel Jacketing en el reforzamiento estructural de columnas deterioradas para edificaciones. ¿Qué requisitos se necesita para emplear este método, ¿no? Y esta propuesta? Es cuando existe un error de diseño, cuando el deterioro de la columna es debido a la intemperie, condiciones ambientales, o también causas como terremotos o incendios, ¿no? Siguiente le va a presentar el artículo que hemos desarrollado mi compañero Max. Bueno, para complementar este estudio se desarrolló un artículo de investigación científica en la cual consiste en la comparación de dos artículos científicos sobre el comportamiento de columnas con revestimiento de acero, en el cual pues podemos ver que el revestimiento de acero para las columnas presenta una metodología alternativa de solución, la cual es muy eficaz para este elemento estructural en estudio, ya que con el transcurso del tiempo las columnas pierden su durabilidad y ya sea como les mencioné, por agente del tiempo o por agentes ambientales. Y se pudo demostrar que el revestimiento mejora la rigidez, la capacidad de deformación, así como también cabe señalar que aumenta la capacidad de carga y su comportamiento sísmico. El steel jacketing es un reforzamiento metálico en las columnas, el cual logra disminuir las fallas que puedan suscitarse en este elemento estructural analizado, ¿no? Y mediante esta investigación, pues se analiza dentro de dos artículos seleccionados el comportamiento de las columnas con revestimiento de acero, en columnas con efectos de precarga y en columnas parcialmente defectuosas, para poder medir el aporte en las distintas propiedades de este elemento estructural. Por ello, pues el estudio se enfoca básicamente en comparar las pruebas que fueron realizadas en estos dos artículos de investigación, donde finalmente se medirán las ventajas y la capacidad de carga y las propiedades que poseen las columnas. En la cual, siguiente por favor. Al finalizar este estudio, pues se logra las siguientes conclusiones, en la cual, según los resultados encontrados, se demuestra que el incremento del espesor de reforzamiento de acero mejora el comportamiento de deformación y ductilidad de la columna, así como también mediante la comprobación de modelos con el programa ANSYS. Los resultados teóricos y experimentales coinciden en su gran mayoría, y se evidencia en los resultados que los efectos de precarga axial sobre la resistencia a la compresión en las columnas son insignificantes. También se observa que la influencia ha disminuido a medida que aumentaba el espesor del reforzamiento de acero. Y finalmente se ha comprobado que el reforzamiento y la reparación estructural de las columnas deterioradas logran asegurar la estabilidad de la estructura y logrando así los objetivos planteados inicialmente. Y bueno, doy paso a mi compañera para que les pueda explicar el proceso de borrador de tesis que se empleó. Bueno, nuestro borrador de tesis consiste en la implementación del método Steel Jacketing en el reforzamiento estructural de columnas para edificaciones en Huancayo, Junín 2020. El interés de nuestra investigación es el reforzamiento de columnas con el método Steel Jacketing o revestimiento de acero.
¿Por qué se dio esto? Se dio por los acontecimientos sísmicos, ya que el Perú se encuentra localizado en una de las regiones con más actividad sísmica. Por ello, tiene mayor probabilidad de que ocurran eventos de gran magnitud. A lo largo de la historia de nuestro país, hubieron varios eventos que causaron demasiados desastres. Para esto se realizaron investigaciones para mejorar los análisis y técnicas para predecir la respuesta de las columnas cuando se someten a fuertes sacudidas del suelo y recopilar datos sobre la resistencia y deformación. En nuestro borrador de tesis se realizaron diferentes planteamientos, ya que las columnas sujetas a la fuerza de compresión desarrollan un rol muy importante en la seguridad de la estructura. Muchas de estas columnas necesitan una reparación o un reacondicionamiento debido a diferentes causas, ya mencionadas anteriormente, ¿no? Impactos, terremotos, cambios ambientales, factores ambientales, perdón. Por ello, tenemos la necesidad de usar un tipo de reforzamiento para proteger las edificaciones, ¿no? Construidas, ya sea de manera informal también, porque ahí afecta lo que son los materiales, el proceso constructivo, que no ha sido bien desarrollado. Nuestro problema general se basa en la pregunta de cómo influye el método steel jacketing en el reforzamiento estructural de columnas para edificaciones en Huancayo. Y como objetivo general tenemos implementar el método steel jacketing en el reforzamiento estructural de las columnas para Huancayo, ¿no? La presente investigación se realiza con el propósito de evaluar y mejorar el comportamiento de columnas en las edificaciones construidas para asegurar el bienestar personal, social y ambiental. Mi compañera María les va a explicar más sobre este tema. Bien, finalizando la exposición del tema de investigación, podemos concluir que las columnas actúan a compresión. Entonces, toda la carga de la losa se distribuye en cada columna. Sabemos que al pasar de los años, las columnas sufren por diferentes problemas, dañando así generalmente a la estructura. ¿Por qué se aplica este método de steel jacketing, que es el recubrimiento de acero, para mejorar el reforzamiento estructural? Este método nos va a ayudar a mejorar la durabilidad, es decir, que nuestra edificación, que estaba planeada para unos 15 años, puede estar destinada a unos 10 años más. Asimismo, se optimizan materiales, porque sabemos muy bien que el hecho de demolición va a causar más gastos y costos dentro de las partidas ya establecidas en la edificación. Y este método de steel jacketing va a mejorar a que la obra sea más limpia. En sí se aplican los collares metálicos, que son como placas tipo encofrado y entornillados que van a la larga de toda la columna, mejorando así su reforzamiento estructural. Eso es todo.